Qué bueno que estén aquí con nosotros en este su espacio de análisis y de opinión de la conversa de fin de semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y créanme que estoy muy complacido de que sigan conectados y que se haya conectado a este su espacio de la conversa de fin de semana. Muy agradecido con todas aquellas personas que durante todos estos días han estado siguiendo nuestra página oficial en Facebook y le han dado manito arriba y se han vuelto nuestros seguidores. No olviden la tarea de darle manito arriba, me gusta en el fanpage de la conversa en Facebook y convertirse en nuestros seguidores. Asimismo, también agradecer a aquellas personas que se han vuelto nuestros y nuestras suscriptoras y suscriptores al hacer la tareita, que ustedes no se pueden olvidar. Van allá el botoncito de suscribirse y le dan clic y también le dan clic allí al botoncito de la enseguida, de la campanita, para que cada que subamos un material nuevo les avisen, les llegue un mensaje y ustedes lo puedan ver. De igual manera, agradecer enormemente a las amigas y a los amigos que se han vinculado a nuestra campaña de Una Vaca por la Conversa. Los estamos invitando a ustedes también para que, además de los me gusta y volverse suscriptores, hagan sus aportes económicos en el portal paki.co, que es donde nosotros estamos generando nuestra campaña. Es muy intuitivo, es muy fácil. En el link que va debajo en YouTube y en nuestras redes sociales está el enlace para que ustedes le den clic y de manera muy sencilla puedan hacer sus aportes para ayudarnos a seguir en el aire en independencia. El día de hoy tenemos una emisión muy especial en la conversa para quienes están viendo el video y para quienes nos van a oír después en el podcast. Hoy vamos a hablar del maíz, Movimiento Alternativo Indígena y Social, maíz, los 100 días primeros del pacto histórico en el gobierno y las elecciones regionales. Para ello contamos con la compañía, muy grata y muy especial compañía de dos personas que nos cubren el espacio nacional, regional y el local de aquí de Santander de Clichá, donde generamos la conversa. Son ellos el ex senador del maíz, Feliciano Valencia, y el ex candidato a la alcaldía municipal de Santander de Clichao, el médico Óscar Consuegra. Con ellos vamos a conversar de los 100 días del pacto y de las elecciones regionales. Por favor, no se desconecten. Voy a dejarlos con el mensaje de nuestros socios estratégicos de Mincal Natural. Ya saben ustedes, les recuerdo, distribuidores de productos alimenticios y medicinales elaborados por comunidades indígenas de acá de Cauca, y asimismo distribuyen su producto cerveza artesanal cannabis dorada elaborada a base de extracto de marihuana. Entonces, gracias a los amigos de Minca al Natural. Vamos con los dos mensajes, el uno, el de los amigos de Minca al Natural, y la presentación de esta conversa de fin de semana. Por favor, no se desconecten, empiecen a darle compartir en sus redes y acuérdense, hoy tenemos al ex senador Feliciano Valencia del maíz y al ex candidato a la alcaldía de Santander de Clichao, Óscar Consuegra, hablando del maíz, los 100 primeros días del pacto histórico y las elecciones regionales. Por favor, no se desconecten y empiecen a darle compartir. Conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a este espacio de análisis y opinión generado desde la provincia colombiana, desde acá el norte del Cauca, que se llama La Conversa de Fin de Semana. Como pueden ver, quienes ya están conectados a este espacio, el día de hoy nos acompañan dos personajes que han generado y generan opinión pública en lo local, en lo regional y en lo nacional. En su orden, el ex senador de la República por el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, Feliciano Valencia,
A su lado también se encuentra el ex candidato a la alcaldía municipal de Santander de Quilichao, también por maíz, el médico Oscar Consuegra. Agradeciéndoles a ambos estar aquí en la conversa. Vamos a conversar con ellos alrededor de dos temas que están generando y van a generar opinión pública en lo local, en lo regional y en lo nacional. El uno, los primeros 100 días del gobierno del pacto histórico, el gobierno de la presidencia de Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Y el otro tema que vamos a tratar de conversar con ellos es el del escenario electoral del próximo 2023, que ya es el escenario local y regional. Agradeciéndoles a ambos estar aquí con nosotros, pues vamos a saludarlos. Primero al ex senador Feliciano. Feliciano, muchas gracias y bienvenido a la conversa. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, amable audiencia. Un saludo fraternal a los militantes y simpatizantes de nuestro maíz y a toda la población en general. Un saludo fraterno, doctor Consuegra. Oscar, bienvenido a la conversa. Omar, muy buena tarde, un saludo muy especial para toda su amable audiencia en este programa La Conversa del Fin de Semana. Agradecerle al tiempo que también el ex senador Feliciano Valencia ha sacado de su apretada agenda para que compartamos las impresiones de estos primeros 100 días del gobierno del pacto histórico que queremos se consolide no solamente desde lo nacional, sino también desde lo regional y desde las comarcas que estamos dispuestos a dar nuestra pelea para que sea una realidad nacional. Gracias, Omar. Bueno, ya que el médico nos metió ya en el tema, en la pelea Feliciano, ya lo lanzó al agua. Su visión, 100 primeros días del pacto histórico desde una perspectiva muy especial en su calidad de, primero, ex senador de la República por el movimiento indígena Maíz y como una de las fichas claves de la construcción del pacto histórico en el suroccidente y a nivel nacional. Su percepción, su sentimiento, sus sueños también, Feliciano, de estos 100 primeros días del pacto en el gobierno nacional. No voy a entrar a detallar los hechos en estos primeros 100 días de gobierno. Hay unos que dicen que son 40, otros 60, otros 90. En fin, lo más importante es que se ha marcado el derrotero, el talante, el horizonte para donde van estos 4 años de gobierno de transición. Y seguro que si seguimos como vamos a trascender los 4 años, que es el proyecto político que se ha fijado el pacto histórico. Pero quiero mencionar algunos aspectos relevantes. Por ejemplo, que la visión de paz, el enfoque de paz que plantea el presidente Gustavo Petro, Francia Márquez y el gobierno se va materializando, se va cristalizando. Ya se aprobó la ley marco que le da vía jurídica al proceso de paz. Ya se levantaron las capturas a los mandos del ELN que estaban en Cuba para que regresaran a Colombia a ponerse al frente de toda esta situación. Hay una convocatoria amplia a todas las estructuras armadas de orden ilegal que hay en el país y pues ya se definieron prácticamente quién va a ser el jefe negociador. Se está definiendo esta semana quiénes van a ser parte de ese equipo negociador. El ELN en su caso ya también ha definido quién va a ser ese equipo negociador. Los Estados Unidos ha dado un visto bueno, Europa ha dado un visto bueno y se abre con más posibilidades que avancemos a ese diálogo, que avancemos a ese proceso que nos lleve a esa paz total. Por el otro lado, hay mensajes tremendamente importantes que está mandando el presidente de la República en términos de eliminar la intermediación para que las políticas públicas realmente lleguen a las regiones sentidas, que están prácticamente acorraladas por las necesidades y por las mafias de la ilegalidad que se han tomado las regiones. Hay aspectos tremendamente importantes como que la atención a la situación de riesgo por la ola invernal queden en responsabilidad de las juntas de acción comunales. Es un mensaje muy importante porque le está dando protagonismo, importancia a esa institucionalidad pequeñita que hay en los municipios, pequeñas entre comillas, que son las juntas de acción comunal. La contratación de las vías terciarias, por ejemplo. En fin,
Yo creo que el mensaje que está mandando el gobierno es que va a gobernar con la gente en las regiones, que se viene a las regiones, que se va a juntar con la gente, con las comunidades, para superar esa brecha histórica de ese divorcio eterno que ha habido entre la gente de las regiones, el centralismo bogotano y los escritorios para construir el ejercicio de la gobernabilidad. Los diálogos regionales vinculantes es un mensaje muy importante. Nunca se había visto que un gobierno convocara a la gente para que participe en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que es la carta, que es la hoja de ruta para gobernar estos 4 años. Y bueno, se arregló la diplomacia, se abrieron las fronteras con Venezuela, ya se reunieron los dos mandatarios y empieza ya a circular la gente para superar esa crisis que se presentaba en la frontera y la agrietación que ha habido de la diplomacia en Colombia. Ha ido a las esferas internacionales de alta importancia a mandar ese mensaje para defender la Amazonía colombiana, para construir una estrategia conjunta multilateral para enfrentar el cambio climático. Ha llamado la atención a los imperios, a las naciones superpoderosas para que cambiemos el pensamiento en términos de salvaguardar la vida, pensando en el ambiente, pensando en el territorio, pensando en la gente. Y bueno, para mí ha sido muy satisfactorio ver que le está apostando a reactivar el campo, que le está apostando a saldar esas deudas históricas de la tenencia de la tierra, del uso adecuado que se le debe dar a la tierra, superar esas brechas sociales. La agenda social es tremendamente importante y bueno, ha puesto a funcionar las mayorías en el Congreso de la República para ir adecuando la legislación en términos de que esos cambios estructurales que necesita este país sea posible. Y bueno, no vamos a pedirle a Gustavo Petro y a Francia Márquez, así como a su gobierno, que sean un dios y resuelvan problemas estructurales en 100 días, pero hemos visto cosas que no son solamente simbólicas, sino de hecho, veraces, que se están viendo en la región. Se abre la posibilidad de la participación real y efectiva y eso es muy importante para la gente que espera que de verdad se les tenga en cuenta, que seamos protagonistas, que seamos constructores de las soluciones nuestras y que coayudemos a un gobierno que de verdad tiene toda a su disposición la voluntad política, que es lo más importante para que esta vaina cambie. Son 100 días, pero ya está el derrotero trazado de lo que serán los 4 años de gobierno. Bueno, Feliciano, nos has dado un panorama bastante amplio, un resumen muy sucinto desde una perspectiva tuya ya como político de talante nacional. Pero quisiera como cambiar un poquitico la perspectiva, teniendo en cuenta pues de que la conversa es hecho acá en la provincia donde salió Feliciano. Tenemos para ese aspecto la visión de un ex candidato a la alcaldía municipal de el municipio más importante del norte del Cauca, Santander de Quilichao. ¿Cuál es la visión médico consuegra que se tiene de los líderes sociales, sobre todo el maíz, que hacen parte del pacto histórico de estos primeros días de gobierno de Francia y de Gustavo Médico? Bueno, muchas gracias, Omar. Sí, ya aquí el ex senador Feliciano hizo un resumen bastante bueno de lo que han sido estos primeros 100 días de gobierno del gobierno encabezado por nuestro presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, que se ha decidido llamarlo como potencia mundial de la vida. Y en eso nos hemos centrado, porque básicamente lo que se está generando son las bases para poder llegar a hacer eso que se propone, la potencia mundial de la vida, viendo cómo se reconstruye el tejido social. Y lo que se mencionaba muy importante, es la primera vez que un gobierno nacional tiene en cuenta a la provincia mediante los diálogos regionales vinculantes para que se proponga la manera como se va a ejecutar ese programa de gobierno y llevarlo al plan de desarrollo, que es lo que le va a marcar el derrotero en los próximos años a el gobierno, y que nos sirva también de modelo
para aplicarlo a nosotros acá en nuestras regiones. Vemos con mucha expectativa cómo se ha llamado al tema de la paz y ya hoy tenemos una comisión de paz con toda una seguridad jurídica que para aquellos que decidieron tomar las vías de las armas, hoy ya tienen una seguridad jurídica de que pueden estar haciendo todo lo pertinente para que estos diálogos lleguen a un feliz término y no solamente con el levantamiento de las órdenes de captura, sino también con vincular a la comunidad internacional que sirvan de garantes en este proceso. Entonces, si lo podemos hacer nosotros a nivel nacional, ¿por qué nosotros acá en la comarca, en este norte del Cauca, no podemos hacer lo mismo y tener ese proceso resiliente de cambio y de buscar la paz entre todos? Sabemos que eso no es una utopía, sabemos, y hoy que tenemos a nivel nacional una estructura y un andamiaje jurídico que nos permita llegar y alcanzar a hacer este tipo de actividades, creo que es un mensaje muy, muy importante. Se está teniendo también en cuenta a través de los diálogos regionales vinculantes que se le está teniendo en cuenta a la comunidad, al individuo de a pie, a ese ciudadano que otrora fue relegado a un segundo y hasta un tercer plano, que nunca se le tuvo en cuenta. Y eso nos debe marcar a nosotros aquí la manera en la que se debe hacer la nueva política, entendida esta como el beneficio para la sociedad, para la comunidad. Y creo que ese es un mensaje muy, muy importante que nosotros debemos aplicar, porque la manera en la que se deben programar y ejecutar las acciones del Estado, y en este caso las administraciones municipales, también está llamada a que se genere ese cambio en la manera como se organizan y cómo se plantean y se ejecutan esos programas municipales de gobierno. Para los quienes nos ven y nos escuchan, el próximo año, en octubre, el próximo año vamos a elegir gobernadores, alcaldes, concejales, diputados. Es decir, vuelve y juega el ejercicio proselitista. En este nuevo escenario de un gobierno nacional del pacto, en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, pero que ha tenido que jugarse con unos nuevos aliados, incluso muchos de ellos antiguos miembros de partidos en disputa, es decir, mientras el pacto histórico era oposición, ellos estaban en el gobierno, ahora algunos de ellos son aliados en lo que se ha llamado el Frente Amplio. Pero ese es el escenario local, Feliciano y Oscar. Quisiera arrancar este pedacito de la conversa preguntándole al senador, bueno, eh, hemos escuchado que una de las directrices del pacto histórico a nivel nacional es replicar el ejercicio del Frente Amplio, es decir, ampliar los partidos originales del pacto histórico con algunos aliados nuevos, pero ya no en el campo del Congreso de la República, sino en la política local para las próximas elecciones. ¿Cómo vería o cómo están viendo ustedes esa orientación que se está dando? Para poner en contexto a nuestro invitado y a quienes nos ven y nos escuchan. Por ejemplo, acá en el Cauca, acá en Santander de Quilichao, el pacto histórico sacó una votación grande, importante y casi que dobló a los partidos tradicionales. De hecho, muchos excongresistas y senadores salieron quemados, que pertenecían a partidos tradicionales. Ahora, a nivel nacional, ellos aparecen como aliados en el Frente Amplio. ¿Cómo sería ese juego otra vez en lo electoral? Feliciano y después Oscar. Voy a hacer una apreciación personal muy respetuosa y lo hago desde la orilla en que empezamos a hacer la política en el campo electoral. Nosotros venimos de la tradición de que debemos hacer una política sin clientelismo, porque es un problema a la hora de la gobernanza. Una política de servicio a la gente, de que el gobernante tiene que llegar para servirle a la gente y no beneficiarse de la gente. En nuestro pensamiento está combatir la corrupción, porque es uno de los grandes males de la gestión pública a la hora de impactar realmente en las comunidades. Esa intermediación, esos esquemas tradicionales que se repiten.
y es una política de renovación constante, la pensamos nosotros. Por eso encajamos en el proyecto del Pacto Histórico, porque le apostaba a hacer otra política, otro estilo de política al servicio de las comunidades. Y por eso el Pacto Histórico puso por delante la agenda social, el beneficio común, la gente, las regiones, construir desde abajo. La política de verdad que aglutine al pueblo, le sirva al pueblo y el beneficiario sea la gente, no una política de aprovechamiento para enriquecer bolsillos particulares o bolsillos de personas y que esas personas se atornillen eternamente en el poder local, departamental, regional. Por eso me encantó la propuesta del pacto histórico. Ahora bien, hay dos realidades. El pacto histórico empezó con esta apuesta para llegar al gobierno nacional. Impulsamos el pacto histórico. Los partidos y movimientos que fundamos el pacto histórico nos pensamos en esa política diferente. Claro, a medida que transcurrió la campaña, consulta, primera vuelta, segunda vuelta, es donde se mide la fuerza, la correlación de fuerza, y vimos que no era suficiente con las fuerzas aglutinadas en el pacto histórico, por eso se abrió el Frente Amplio, para que otras fuerzas políticas, movimientos, procesos, incluso personalidades entraran a este proyecto político. Y fue de esa forma que se ganó. Aquí tenemos que ser realistas en términos de decir, donde nos metamos solos como pacto histórico, donde solo lleguemos o le apostemos las fuerzas que fungíamos en el pacto histórico, créame que de pronto no ganamos. Ese empuje, esa fuerza, esos votos que pusieron el resto de partidos y movimientos que entraron en la confluencia del Frente Amplio, pues ayudó a que el proceso se engrandeciera. Ahí está el dilema ahora. ¿Cómo le apostamos a lo que se viene el próximo año? Pacto histórico, Frente Amplio. Y aquí tenemos que ser muy disciplinados, analíticos y juiciosos porque las elecciones regionales, territoriales, son diferentes a las elecciones nacionales. Tenemos que mirar los contextos de cada municipio, de cada departamento, cómo está configurada la política, en manos de quién está la política y para dónde queremos echar este proyecto político. Si es para esa vocación de la agenda social de un gobierno diferente de cambio, tendríamos que volver a barajar criterios del Frente Amplio, porque es que yo siento que eso de combatir a los mismos que han estado con las mismas y que no quieren dejar el poder, de pronto terminamos reencauchándolos y que ese ejercicio de abrir el frente sin criterios y claridades sobre el proyecto político que queremos encarnar en las localidades y territorios termina volviéndose en desánimos, porque el problema está a la hora de gobernar. Ya lo vemos en este gobierno. La correlación de fuerza para gobernar ahora está en manos de los liberales, está en manos del partido de la U, está en manos de Cambio Radical, incluso está en manos de los conservadores, entraron los cristianos, han entrado el sector privado y muchos de los mismos llegaron a la gobernanza. Esa es la correlación de fuerza. Y cuando uno escucha a Petro, manda el mensaje de que es tremendamente desafiante gobernar en torno de cambio y agenda social con gente que no está pensando en eso, sino en mantenerse en el poder. Pero bueno, esto es un reto. Bienvenido a la discusión en Santander de Quilichao, me centro en Santander de Quilichao. Hay que conformar el pacto histórico para rememorar cómo empezó este proceso del gobierno actual que tenemos, cómo deberíamos pensarlo, doctor Consuegra, en Santander de Quilichao, cómo lo tenemos que pensar en el departamento del Cauca, porque hay muchos desencantos con el ejercicio de la gobernabilidad que hasta ahorita llevamos. Y bueno, no puede ser un frente amplio, y lo digo con toda claridad y certeza, no puede ser un frente amplio para seguir haciendo lo convencional, lo tradicional,
para generar desencantos precisamente cuando hay un proyecto político nacional que quiere combatir ese continuismo, clientelismo, corrupción, atornillamiento. Eso va a ser un gran debate, doctor Consuegra, porque seguro que muchos están pensando, bueno, no llegamos a ciertos espacios públicos a nivel nacional, ahora giraré mis fuerzas para atornillarme nuevamente en los gobiernos locales. Y la gente tiene que pensar, o cambiamos como lo está proponiendo el proyecto político nacional, y eso lo trasladamos a Santander de Quilichao, y bajo esa concepción definimos criterios en el Frente Amplio para gobernar entre todos, porque tiene que ser un proyecto incluyente. Pero hombre, los que ya gobernaron, oiga, dejen que la gente nueva llegue a hacer ese ejercicio, no más. Ustedes ya tuvieron su cuarto de hora, tuvieron sus beneficios, nadie se lo está cuestionando y discutiendo, pero reconozcan que en algunas cosas lo hicieron mal. Permitan que otra gente llegue, y si es así, bienvenido el debate para el Frente Amplio. Feliciano, bueno, ya atrayéndolo al nivel de Santander de Quilichao y Cauca, y quiero preguntarle, a partir de lo que acaba de decir el ex senador Feliciano Valencia, al médico Consuegra, quien ha estado de alguna manera muy vinculado al proceso del pacto histórico aquí en Santander de Quilichao. Número uno, ¿cómo va el pacto histórico en Quilichao? ¿Existe el pacto histórico en Quilichao? ¿Existe el Frente Amplio? ¿Qué es lo que existe en Santander de Quilichao? Porque mucha gente todavía tiene en la retina lo que hablaba Feliciano, el continuismo de lo que nosotros aquí hemos denominado el bonillo grijalvismo, una especie de pequeño frente nacional local, y hay muchas expectativas. Médico, usted que ha estado en el centro de la opinión del pacto, ¿cómo estás viendo este nuevo escenario electoral del próximo año? Interesante la pregunta y bueno, tenemos muchos puntos de convergencia aquí con lo que refiere el ex senador Feliciano, en el sentido que el pacto histórico nace como una necesidad de generar un cambio en la manera de hacer política, y que realmente debe aterrizar en lo que es la política, el servicio por la humanidad, por ese elector primario, por el ciudadano de a pie. Santander de Quilichao no escapa a esa realidad nacional. En Santander de Quilichao existe las fuerzas conformadas por 5 de los 6 partidos que a nivel nacional conforman el Pacto Histórico Nacional, y se han venido produciendo una serie de encuentros, de reuniones y de juntanzas, porque de eso se trata, de común acuerdo generar las estrategias para que el pacto histórico no solamente no decaiga, sino que crezca, que siga en ese proceso continuo y benéfico de seguir creciendo y llamando cada vez más a muchas más personas, pero sin cambiar su ideología o plataforma política, porque de eso es de lo que se trata. Santander de Quilichao fue un municipio que tuvo la fortuna de demostrar su necesidad y su deseo de cambio, y por eso se dieron muchas sorpresas en lo político electoral el 13 de marzo, cuando grandes varones de la política que se daban por sentados repitiendo curul, pues fueron simplemente relegados a un plano. Hoy por hoy, el Cauca ostenta tiene dos representantes a la Cámara que son del pacto histórico. Tenemos uno de un partido tradicional que por allí anda en unos líos a los que no me pienso referir acá porque no hacen parte de la reunión, y sin embargo tenemos el 50%. ¿Qué lectura nos pudiera dejar esto? Que la gente en Santander de Quilichao, ese elector primario, quiere y necesita un verdadero cambio, y el pacto histórico se debe constituir en esa plataforma para poder tener unas aspiraciones a generar una verdadera tercería en Santander de Quilichao. El tema del Frente Amplio, sí o no. Hombre, nosotros sabemos que en lo local y en lo nacional la dinámica político-electoral es muy diferente, y aquellas personas que entraron a conformar el Frente Amplio en la segunda vuelta presidencial de pronto no fueron de buen recibo en su momento y permitieron que las fuerzas contrarias pudieran organizarse y sacar
un buen caudal electoral aquí en Santander, porque sin estar organizado, sin tener una estructura concreta, no se puede despreciar el número de votos que el otro candidato obtuvo en Santander de Quilichao. Entonces no se puede desconocer. ¿Eso a dónde nos lleva? Miremos a ver hasta qué punto es válido el juntarnos con cualquiera. Creo que hay que establecer unos límites claros, unos límites concretos, qué calidades, qué sentido, qué estructura, formación y entre otras deberán tener las personas que van a empezar a ser parte del proceso de decantación de las candidaturas dentro del Pacto Histórico en Santander de Quilichao. Entonces, para resumirle, Pacto Histórico en Santander de Quilichao existe. Les recuerdo, hay 5 de los 6 partidos fundadores y este grupo pues tiene que seguirse y hacerle la invitación a la gente en Santander de Quilichao, esos simpatizantes, esa gente que se identifica con la manera de pensar del pacto histórico y no solo de pensar sino de actuar, a que lleguen y pongan de manifiesto sus aportes que son muy importantes para el crecimiento de este proceso y proyecto político que para Santander de Quilichao queremos sea la verdadera tercería, Omar. Bueno, los espacios en las redes y en la televisión, Feliciano, son muy corticos y la gente nos exige que seamos muy concretos. Agradeciéndoles tanto al médico Consuegra como al ex senador Valencia estar aquí con nosotros en la conversa de fin de semana. Yo no puedo dejar ir al ex senador Valencia sin hacerle una pregunta. Recientemente el recién electo presidente Lula da Silva de Brasil mencionó la posibilidad de la creación de un ministerio indígena en Brasil para ser consecuente pues con sus propuestas de defensa de la Amazonía y defensa de los pueblos originarios. Dicen los pajaritos mejor informados que la conversa que suena por ahí alrededor de la Casa de Nariño la propuesta de un ministerio de ese mismo sentido en Colombia, Ministerio de los Pueblos Ancestrales. ¿Le suena o no le suena, senador Feliciano? La política pública tiene que contar con una institucionalidad que la pueda materializar. Y tiene que haber una institución, una instancia que pueda hacer esa interlocución del gobierno nacional constitucional convencional con el gobierno étnico, indígena, cultural, espiritual. Y esa puede ser la instancia, un ministerio. Sería bueno en términos de materializar la participación, el compromiso y la fuerza que le puso el sector étnico y indígena al gobierno de Gustavo Petro. Bueno, no quiero meterlo en camisa de once varas, soy Feliciano. Estamos en épocas bastante cuidadosas. Quiero agradecerles a ambos estar aquí con nosotros, con los que nos están viendo y nos están oyendo en la conversa de fin de semana. Recordarles que esta es la casa de ustedes, Feliciano y de Oscar. Cuando quieran, aquí tienen el espacio, tienen esta tribuna. Y invitarlos a ustedes para que se cuiden y que dentro de 8 días, si no pasa nada raro, nos volvamos a encontrar en esta conversa de fin de semana. Feliciano, muchas gracias por estar aquí. Omar, muchas gracias, audiencia muy amables. Médico, muchas gracias. Omar, muchas gracias por la invitación y aquí al compañero hoy de mesa y sobre todo a ustedes que son nuestra razón de ser, la audiencia que nos dispensaron todo este tiempo. Muchas gracias por estar ahí, atentos. Eso fue la conversa de fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días.